Bendiciones, le damos gracias nuevamente al Señor, ¿verdad? Porque nos permite otro tiempo más de poder escudriñar su palabra, agradeciéndole infinitamente, ¿verdad? Al Espíritu Santo que a través de este medio, ¿verdad? Pueda llegar esta palabra de edificación, pueda llegar esta palabra para que seamos instruidos en él y que obre en nuestra vida, ¿verdad? Te damos gracias, Espíritu Santo, sobre todo. Pon ese conocimiento, Señor, tanto en mi mente, en mi corazón y en mi boca. Habla, Señor, a través de ella y que sea de mucha utilidad, Señor, tanto en nuestra vida como en la vida de los demás. En este tiempo compartiremos la palabra en el libro de Mateo, capítulo 19, versículos del 20 al 30. Y leemos la palabra al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es posible, mas para Dios para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierra, por mi nombre recibiré 100 veces más y heredará la vida eterna. Dios bendiga su palabra. Y una de las expresiones, ¿verdad?, que dice estos versículos y que nos hace pensar y nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un camello pueda entrar en el ojo de una aguja y no un rico en el reino de los cielos? Y esa pregunta, ¿verdad?, nos hace tener una imaginación, ¿verdad? Y nos lleva al ámbito, algo literal, ¿verdad? Y uno piensa, ¿verdad?, en una aguja. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a enhebrar una aguja, nos parece muy difícil porque muchas veces no tenemos ese cálculo para poder pasar el hilo sobre ese agujero tan pequeño. Y si sobre esto pesa una mala visión, pues con más dificultad todavía, ¿verdad? No nos da el resultado que nosotros queremos. Entonces nos ponemos a pensar, ¿verdad?, en este camello, un animal grande en extremo que se usaba para transportar carga, que cómo es posible que pase por el agujero de una aguja y que un rico no pueda entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, en juego una imaginación y visión al mismo tiempo, ¿verdad? Pues anteriormente, ¿verdad?, las ciudades amuralladas, ¿verdad?, constaban de dos puertas. Una era la puerta principal grande, donde entraban y salían el tráfico de comercio. Y cuando esta puerta se cerraba, ¿verdad?, y llegaba la noche, únicamente solo se podía entrar por la ciudad a través de una puerta pequeña, de menor tamaño, que únicamente solo permitía el paso de una persona con dificultad. Entonces solamente era la persona y no podía ni entrar ni carros ni animales, solo simplemente la persona y pasaba con mucha dificultad. Pues a esa puerta pequeña, de dimensiones pequeñas, a eso es lo que se le llamaba ojo de aguja, ¿verdad? El Señor les estaba hablando de una metáfora geográfica. La facilidad sería que ese camello sin carga y con sus patas dobladas podía pasar por esa puerta de dimensiones pequeñas, con dificultad, pero podía pasar, ¿verdad? El versículo 25 nos dice, ¿verdad?, discípulo, dice, el versículo 25 dice,
Oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo, verdad? O sea, se llenaron de asombro, de ese asombro que vemos, ¿verdad? Que decía, pues, ¿quién podrá ser salvo, verdad? Y ese es que muchas veces cuando nosotros decimos, ¿quién podrá ser salvo? Es que muchas veces nosotros tenemos esa carencia de saber quiénes somos en el Señor, ¿verdad? Nosotros somos embajadores de este gobierno celestial en este mundo y estamos aquí para representar y cuidar los intereses del cielo. El versículo 26 dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, nosotros tenemos que obviar, ¿verdad? Esto, que nosotros somos esos representadores, somos esos embajadores, ¿verdad? Algo que olvidamos que para Dios nada es imposible, como pasar el camello sobre una aguja y un rico no puede entrar en el reino de los cielos. El versículo 27 nos dice, entonces Pedro respondió y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos, verdad? La pregunta que Pedro le hace, ¿qué pues tendremos? O sea, ¿qué recibiremos? O sea, si lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué es lo que tenemos, verdad? Y la verdad, las cosas que nosotros tenemos en Dios, una ciudadanía espiritual, una ciudadanía, ¿verdad? Es como cuando nosotros visitamos, por ejemplo, una embajada de nuestro país, ¿verdad? Y vamos a nuestra embajada repetidamente, vamos varias veces, ¿verdad? Nos damos cuenta que a través de esa embajada, ¿verdad? De ella se interesa reflejar, la embajada le interesa reflejar con dignidad y esmero el ambiente, los valores, el carácter que el país que uno representa. Pues eso mismo ocurre también en nuestra vida espiritual, ¿verdad? En ese plan divino que el Señor. Y el Señor nos ha apartado para representar y caminar en esos intereses del cielo, en este mundo, ¿verdad? Debemos hacerlo con dignidad, dando siempre una imagen y una altura que refleje el carácter del mismo cielo para honrar a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El versículo 28 nos habla de que, dice, y el Hijo del Hombre de cierto os digo que esta regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? O sea, nos sentimos, ¿verdad? En ese versículo, ¿verdad? Nos vemos que esto es lo que muchas veces representamos, ¿verdad? El Señor nos representa aquí que tenemos un reino inconmovible, ¿verdad? Un reino inconmovible. Entonces la pregunta que hizo Pedro refleja esa carencia de saber de quiénes somos en Él, ¿verdad? Y esto es lo que muchas veces, muchos creyentes, tenemos una lucha de ese incierto. Por un lado, este mundo nos llega a parecer un lugar agradable, un lugar estable, ¿verdad? Y por otro, nos sentimos pues que el día del Señor, cuando Él haga todas esas cosas nuevas, nos resulta que muchas veces es distante o lejano, ¿verdad? Entonces el mundo temporal en el cual nosotros habitamos empieza a tener en nosotros un impacto que no debería de tener, nos agrada, nos sentimos muy cómodos, nos sentimos impulsados a vivir para las cosas de este mundo en este tiempo presente. Y muchas veces estamos ignorando la realidad eterna de lo que nos habla su palabra, que nosotros tenemos un reino inconmovible, que no es de este mundo, sino del que el Señor nos ha prometido dar. El versículo 29 dice, y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos a mayor conocimiento, mayor responsabilidad, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos está dando. Si cualquiera que haya dejado esto y lo demás, dice, recibiremos 100 veces más. O sea,
ese conocimiento de saber que recibiremos más, tenemos entonces una responsabilidad mayor, ¿verdad? Y volviendo al ejemplo que les mencionaba de la embajada, pues aquí está en juego y entra en juego el prestigio de un embajador de ese país en el extranjero, pero dependerá en gran manera de la imagen que proyecte la embajada en sus funciones, ¿verdad? Esos funcionarios están siendo entrenados para áreas de un servicio mayor si son fieles y leales y si son competentes en la embajada de ese país pequeño, para después ser promovido a una embajada más importante. Esto es lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Que si nosotros, cualquiera que haya dejado casa, madre, padre o tierras por mi nombre, recibiremos mucho más. O sea, estaremos seremos promovidos de algo pequeño a algo mayor, ¿verdad? Lo que el Señor nos dice en este versículo 28, ¿verdad? Es que cuando el Hijo del Hombre se siente, Él nos dará sus riquezas celestiales. Y esas riquezas celestiales para nuestra vida, ¿verdad? Son las que muchas veces nosotros no creemos que están en nuestra mente, ¿verdad? Tenemos esa ciudadanía espiritual que el Señor ha dado. Tenemos el deber, ¿verdad? Nos debemos atesorar más de Él, nos debemos darnos más al Señor, ¿verdad? Desear un corazón que esté dispuesto a ese cambio, poder anhelar su presencia, poder desear, ¿verdad?, que el Señor sea exaltado a través de nuestras funciones, a través de nuestro testimonio, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad?, tiene que pasar por ese proceso de depuración, como el trigo es sacudido para sacar lo mejor de nosotros. Y el Señor en estos versículos, ¿verdad?, en el versículo anterior, le estaba hablando también a un rico, a un joven rico, ¿verdad? Le habló un joven rico económicamente, pero él percibió más lo material que quizás lo espiritual. O sea, le habla al joven rico que lo deje todo, pero para recibir algo espiritual. Y él percibió más lo material que lo espiritual. Y sus discípulos también el Señor les habló de la parte espiritual, pero muchas veces no entendemos, porque si hubiéramos entendido, Pedro, al hacer esa pregunta, le dijo, lo hemos dejado todo, ¿qué pues percibiremos? O sea, nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, esa forma que el Señor, gracias a Dios, pues, que pueda añadir a nuestra vida esa visión espiritual, esa experiencia real de ese encuentro con Él, ¿verdad?, de esa cercanía, de la intimidad con Él, de esos propósitos eternos que existen en este mundo, del destino profético, predeterminado por Dios antes de la fundación del mundo, que somos parte de nosotros de eso, ¿verdad? Entonces dice que el capítulo 2, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 14, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como el Señor Jesucristo me lo ha declarado, ¿verdad? Pedro decía que debemos despertar. Sabemos que ninguno de nosotros tenemos que estar conscientes que no sabemos cuánto tiempo nos queda estar aquí, ¿verdad? Así que debemos despertar, de ese despertar, ¿verdad?, que muchas veces espiritualmente estamos adormecidos a causa, ¿verdad?, de la comodidad que nosotros tenemos en este mundo, a causa de esa comodidad, ¿verdad?, de que muchas veces pensamos que este mundo nos llega a parecer estable, cómodo, ¿verdad?, diferente. En cambio, cuando nosotros hablamos de la venida del Señor Jesucristo, como dicen que hace 2000 años estamos diciendo que el Señor viene y no retarda su promesa, ¿verdad? Lo hacemos muy distante, lo hacemos muy lejano. Y entonces eso es lo que muchas veces el enemigo, ¿verdad?, trata de poner esa ceguera espiritual en nuestra vida, de decir, bueno, el Señor ya tiempos está dando ese mensaje y todavía no ha venido. Y eso es lo que muchas veces, ¿verdad?, las personas que todavía no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, ¿verdad?, para arrepentimiento de sus pecados, para poder convertirse en una criatura nueva, ¿verdad?, es lo que muchas veces ha entorpecido
saber que ponen de tropiezo eso, ¿verdad? Decir, bueno, ustedes ya tiempo están hablando de esa venida y el Señor no ha venido. Muchos de ellos, ¿verdad?, hacen esos tipos de comentarios. Pero esperemos, ¿verdad?, que a través de este mensaje que ha llegado a tu mente, que ha llegado a tu corazón, puedas comprender, ¿verdad?, que en realidad la palabra de Dios se va a cumplir tarde o temprano, porque es una palabra profética predestinada, ¿verdad?, para el tiempo futuro. Y ese tiempo futuro pues está cercano, ¿verdad? Dios lo ha hecho desde la fundación del mundo, ha predestinado, ¿verdad?, que esos propósitos externos van a existir, existirán, ¿verdad? Y que esa cercanía, nosotros tenemos que tener esa cercanía más con Él. Sobre todo, ¿verdad?, que nuestra visión espiritual sea esa experiencia real, esa vivencia con el Señor sobre todas las cosas. Le damos gracias, ¿verdad?, a Dios, porque al Espíritu Santo sobre todas las cosas también, porque nos ha permitido llegar a través de este medio y poder decirte, ¿verdad?, que el Señor no retarda su promesa, Él vendrá, ¿verdad? Y esperemos, ¿verdad?, que tú tengas la oportunidad, como también Pedro decía, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo nos queda, simplemente, o sea, debemos de despertar, ¿verdad?, de este sueño, debemos de despertar, porque nosotros no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos a una embajada real, una embajada en el cual nosotros vamos a ser parte de esas promesas que Dios ha tenido para con nuestra vida. Así es que yo te incito, ¿verdad?, que si no tienes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, o si no te has arrepentido, créemelo que Dios es fiel y muchas veces está retardando su promesa para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Señor le bendiga y gracias por, si ha llegado al final de este mensaje, agradecerte de que tengas en cuenta que el Señor obrará en tu vida maravillosamente. Dios te bendiga y que sea la honra y la gloria del Señor en el nombre de Jesús. Amén y amén.